¿Para qué sirve el humor? Para reírse, supongo. ¿Y eso es suficiente? Ya es bastante. No es poco, pero ¿tiene algún otro tipo de función? Yo creo que cambiar la mirada del mundo, hacerla más amable, más real además. ¿Sería un trabajo de adaptación entonces, hacer una mirada más amable? No, de todo lo contrario. Creo que es volver a las miradas originales, a las miradas infantiles, te diría, a las miradas ingenuas. Y así fue como nuestros paladines comenzaron su audaz recorrido por el riesgoso territorio del humor, armados de preguntas, cosquilleos, definiciones improbables y una convicción. Hablar sobre el humor no siempre resulta cómico. Se preguntaban cómo y por qué se ríen los argentinos, atraídos sobre todo por esa notable capacidad de convertir cualquier noticia, cualquier hecho, en cataratas de chistes y chascarrillos. Buscaban, sobre todo, una definición. Como casi ninguno de los humoristas conseguimos una definición que nos convenza demasiado, cuando alguno de nosotros consigue una respuesta que nos parece interesante, la usamos todo. En este caso, siempre recurrimos a una definición que suele dar mordillo ante estas preguntas. Él dice que cuando era chico y volvía a su casa tenía que atravesar un terreno baldío y eso a la nochecita le daba temor. Y que él silbaba para animarse y que para él el humor es precisamente ese silbido que lo acompaña para atravesar zonas que podrían ser riesgosas. No creo que argentino, creo que hay un humor porteño, así como hay un humor cordobés, hay humores regionales. No creo que tengamos un estilo de humor de todo el país, como creo que no tenemos un estilo de todo el país en general. ¡Ay, me terminaron la vuelta! El humor de los porteños es el humor típicamente urbano, de manera que ahí sí, por ejemplo, la política y el sexo, por ejemplo, son importantes. Y el humor del interior, por generalizar un poco, es un humor de tipo más costumbrista. Sí, existen varios tipos de humor regional. El humor lento santiagueño, el humor del ladrón tucumano, el muy pícaro y absurdo y satírico, y yo diría felinesco cordobés, porque se trabaja sobre el absurdo única y exclusivamente. Se trabaja sobre la vida, sobre los hechos cotidianos, sobre lo que pasa ya, en este momento acá arriba. Una de las formas con las que se suele privilegiar el humor en la Argentina es esto de agarrar algún grupito, los gallegos, los judíos, los negros, quizás dicen algunos los bolivianos, vaya uno a saber, y por supuesto atribuirles alguna característica general. Sí, es una forma absolutamente xenófoba, absolutamente racista de humor. Y yo creo que la idea de que esto es simpático y de que se hace como un gesto de amistad y demás, tiene sus más y sus menos. Creo que la consigna ahí sería bromea, que algo que cuando se pasan tiempo hablando de lo malos que son los gallegos, alguien debe terminar por creer. ¿Y la risa para qué sirve entonces? No sé, hay algunos que creen que tendría que servir como una especie de bálsamo, como una forma de sobrevivir en tiempos de crisis, como una suerte de remedio para melancólicos o forma de olvidar todo aquello inolvidable. Ajá. Así que el humor resultaría de esta manera una especie de válvula de escape. ¿Una válvula de escape? Una válvula de escape. Mira, es una válvula de escape por un lado para poder hacerse cargo de todas las cosas que nos pasan, pero también es una manera de asumirlo en la medida en que el humor también está apoyado, está nutrido en la realidad que nosotros vivimos, ¿no? En un país tan poco afecto a la autocrítica como la Argentina, el humor parece haber ocupado ese lugar con bastante eficacia, el de ser el lugar de la autocrítica para nosotros. Sí, porque si fuera simplemente la válvula de escape, o incluso si fuera simplemente el lugar de la crítica, creo que entonces habría que pensar que el país que menos se ríe es el que vive mejor, y yo dudo mucho de que eso se pueda sostener, ¿no? Y además se habla de válvulas de escape, de evasión y todo eso. Sin embargo, en los años de la dictadura el humor funcionó también como un grado de crítica y enfrentamiento al autoritarismo bastante denso. Sí, pero de ahí a pensar como piensan algunos, que cuanta más censura haya, eso es mejor para el humor y que por lo tanto tiene que haber censura para que el humor funcione. Mira, yo no comparto esa teoría, que la he escuchado en otras oportunidades, porque a veces se da como ejemplo de que el humor italiano nunca alcanzó los niveles que tuvo bajo el fascismo. Yo pienso que para cualquier creativo, y por una razón de sentido común, siempre es mejor no tener límites cercanos. Obviamente, bajo un periodo de censura tal vez hay que recurrir a una cierta complicidad, a una cierta sutileza,
que le da cierta imagen de interés o de ingenio al humor. Pero de cualquier forma, entiendo que si para que nuestro trabajo, el trabajo de los humoristas, alcance determinado nivel, es necesario vivir en un periodo de dictadura, creo que es más conveniente para todos que nosotros cambiemos de trabajo y vivir en democracia. Nuestros paladines, a todo esto, siguen preguntándose si el humor puede resultar realmente peligroso. ¿Peligroso? ¿Peligroso? No creo que sea. Yo siempre recuerdo una frase de Lino Palacio que decía que él toda su vida había tratado de derrocar un gobierno con sus chistes, pero que siempre le habían ganado de mano. Si es peligroso el humor, bueno, uno podría preguntarse si es peligroso pensar. Si pensar es peligroso, que para mucha gente es peligroso pensar, el humor es peligroso, sobre todo porque hace pensar, y esto no es un juego de palabras, ni siquiera un chiste. Pienso que es muy difícil hacer humor a favor. Casi siempre si alguien quiere favorecer, si un humorista quiere favorecer a una fracción, hará un humor de oposición a la fracción contraria a esta. Por otra parte, casi siempre o es muy factible trabajar contra la solemnidad. Indudablemente hay instituciones que son muy severas, que son muy solemnes, en las cuales recae casi siempre el humor. Yo creo que a esas instituciones no le causa demasiada gracia el humor. El humor es una máquina extraña, una máquina con ciertos mecanismos internos suplantables, y quizás uno de los primeros, de los más inmediatos, es el de la sorpresa. Sí, que te empiezan a contar una historia que se supone que va a terminar de una manera y de pronto termina de esa manera o de otra. La otra es seguir la manera corriente de las cosas, pero exagerando todo. La hipérbole, diría algún amigo que sabe de estas cosas. O el cambio de roles, hacer que una vaca, por ejemplo, vuele, que es lo que suele pasar en este país muy a menudo. Hay cantidad de mecanismos y todos ellos se usan de forma medio inconsciente. Uno cuando se pone a hacer un chiste, obviamente no sabe qué mecanismo está usando. Pero es un sistema que habría que alguna vez terminar de entender si el maestro Freud no hubiera explicado casi todo. No se hubiera encargado de eso. Por supuesto que son mecanismos automáticos y muchas veces tienen que ver con cada cultura, con lo que es cada país. Y por supuesto en el medio de todo esto hay otro tipo de confusiones, ¿no? Sí, están también los que confunden el humor con el buen humor. Opa.